Bienvenidos una vez Moon.es a su canal favorito para todo lo relacionado con las series turcas, el Kafu Copyright turco y por supuesto los galanes turcos. Si son nuevos por AQU, un abrazo gigante y espero que se sientan como en casa. Y si son de la familia, QU Copyright, gusto tenerlos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasiu superíndice 3n, intriga y mucho drama. Porque vamos a hablar de esos romances turcos que te dejan sin aliento, de esos que te hacen suspirar hasta que te duelen los pulmones y que te dejan pegado a la pantalla, incapaz de pestau más menos ir por miedo a perderte un segundo de la acción superíndice 3n. Vamos a explorar esos dramones que te hacen gritarle a la televisión superíndice 3n, que te hacen llorar a moco tendido y que al final te dejan con una sensación superíndice 3n agridulce que te hace querer Moon.es. Rense porque vamos a encender los motores de la pasiu superíndice 3n con algunas de las historias Moon.es memorables y adictivas que la televisión superíndice 3n turca tiene para ofrecernos. Vamos a hablar de amores imposibles, de segundas oportunidades, de venganzas que calientan el ambiente y por supuesto, de esos finales que te dejan con la boca abierta y pregunto, ¿dónde QU Copyright acabo de ver? Pero antes de que nos metamos de lleno en este mar de emociones, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. AQU encontrar análisis, recomendaciones, chismes jugosos sobre sus actores favoritos y, en general, todo lo que necesitan para mantenerse al día con las últimas novedades del mundo de las series turcas. Que no se lo pierdan y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora vamos a empezar. Para empezar, vamos a hablar de una serie que a pesar de haber terminado hace un tiempo, sigue resonando en los corazones de muchos, Amor Eterno. Ay, Kara Sevda. QU Copyright, ¿podemos decir de esta historia que no se haya dicho ya? La química entre Nihan y Kemal es simplemente palpable, te traspasa la pantalla. Su amor, un amor puro y verdadero, se ve constantemente amenazado por las circunstancias y las intrigas de Emir, un villano que amas odiar. Es una serie que te lleva al límite emocional, que te hace cuestionar el destino y que te demuestra que a veces el amor no es suficiente. Pero también Copyright N es una serie que te deja con la esperanza de que incluso en los momentos Moon.es oscuros, el amor puede encontrar la manera de brillar. Si no la han visto, rense para un torbellino de emociones. Y es que Kara Sevda no es solo una historia de amor, es una cruz superíndice 3nica de la lucha contra la injusticia social, contra las barreras impuestas por el dinero y el poder. Kemal, un ingeniero de minas idealista y trabajador, y Nihan, una joven artista perteneciente a una familia adinerada y con problemas financieros, representan dos mundos opuestos que se cruzan gracias a un amor a primera vista que desafió a todas las superíndice 3gicas. Pero Emir, el antagonista interpretado magistralmente por Kaan Urgankolu, se convierte en la sombra que persigue constantemente su felicidad. Su obsesión superíndice 3n por Nihan, su deseo de controlarlo todo, hacen que su personaje sea detestable, pero al mismo tiempo irresistible. Porque, seamos honestos, a QU Copyright N no le gusta un buen villano. La serie explora también Copyright N la importancia de la familia, la amistad y la lealtad. Los amigos de Kemal, su hermano Tark y su hermana Zeynep, son personajes clave en su vida y le brindan apoyo incondicional en los momentos Moon.es difíciles. La relación superíndice 3n entre Nihan y su hermano gemelo, Ozan, es también Copyright N un elemento importante de la trama, mostrando los lazos inquebrantables que unen a los hermanos. Pero incluso estos lazos se ven puestos a prueba por las intrigas y las manipulaciones de Emir. Kara Sevda es una serie visualmente impresionante con paisajes espectaculares de Estambul y una banda sonora emotiva que intensifica cada escena. Las actuaciones son impecables con Burak Özçivit y Neslihan Atagul como protagonistas, entregando interpretaciones llenas de pasiu superíndice 3n y vulnerabilidad. La serie fue un con diéresis copyright sito internacional, ganando numerosos premios y siendo emitida en Moon.es de 80 pauses. Su final, aunque controvertido, dejó superíndice 3 una huella imborrable en los corazones de los espectadores. Ahora, si lo que buscan es una historia de amor con un toque de comedia y mucho drama familiar, entonces tienen que ver, ¿Serú, qué es amor? Eda y Serkan son polos opuestos, pero como dice el dicho, los polos opuestos se atraen. Ella es una chica humilde y más menos adora, con diéresis copyright, él es un arquitecto fru y calculador. Un contrato los une, pero el destino tiene otros planes para ellos.
Esta serie es perfecta para aquellos que buscan una historia ligera, pero con momentos de mucha intensidad. Además, la química entre Anderu Rafael y Kerem Bürsin es innegable. Y bueno, Q copyright, N no se enamoru superíndice 3 de Serkan Bolat, con su personalidad un poco peculiar. Serú, que es amor. Es una serie que te engancha desde el primer capítulo. La trama, aunque aparentemente sencilla, es llena de giros inesperados y momentos divertidos que te hacen reír a carcajadas. La relación superíndice 3N entre Eda y Serkan evoluciona de un simple contrato a un amor profundo y sincero, pero no sin antes pasar por una serie de obstáculos que ponen a prueba su relación superíndice 3N. Eda YLDZ, interpretada por Anderu Rafael, es un personaje femenino fuerte e independiente que lucha por sus sueños más menos os. Su pasión superíndice 3N por la jardinerua y su deseo de convertirse en arquitecta paisajista la llevan a aceptar un contrato con Serkan Bolat, un hombre que parece no tener corazón superíndice 3N. Pero a medida que pasan tiempo juntos, Eda descubre que detrás de esa fachada fría y distante se esconde un hombre sensible y vulnerable. Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, es un arquitecto exitoso y reconocido que vive obsesionado con el trabajo. Su perfeccionismo y su falta de habilidades sociales lo convierten en un personaje un tanto peculiar, pero a medida que se enamora de Eda, comienza a abrirse y a mostrar su lado ese humano. La serie también copyright N cuenta con un elenco secundario de personajes centrado más menos hables que aportan humor y diversión superíndice 3N a la trama. Las amigas de Eda, Melo, Ceren y Fifi, son un grupo de chicas leales y divertidas que siempre es N.A.U. para apoyarla. Aifer, la tía de Eda, es una mujer fuerte y decidida que la crió superíndice 3 desde pequeño más menos y que siempre le da los mejores consejos. Y los empleados de Art Life, la empresa de Serkan, son un grupo de personajes copyright ricos y divertidos que hacen que el ambiente laboral sea ese llevadero. Serú, que es amor. Es una serie que te hace creer en el amor verdadero, en la importancia de la amistad y en la fuerza de la familia. Es una serie que te hace reír, llorar y suspirar, y que te deja con una sensación superíndice 3N de felicidad y esperanza. Además, la serie catapultó superíndice 3 a la fama a Anderu Rafael y Kerem Bürsin, convirtió copyright-dolos en una de las parejas queridas y seguidas de la televisión superíndice 3N turca. Su química en la pantalla era tan evidente que muchos fans llegaron a creer que su relación superíndice 3N era real, y aunque nunca lo confirmaron, su amistad y complicidad eran innegables. Cambiando un poco de tercio, si lo que les gusta son las historias de venganza con un toque de pasión superíndice 3N, entonces les recomiendo Erkay, Amor y Venganza. Miran Aslan Bey es un hombre consumido por la sed de venganza contra la familia Sadoglu, a quienes considera responsables de la muerte de sus padres. Pero sus planes se complican cuando se enamora de Reyyan Sadoglu, la nieta de su enemigo. Aquí las cosas se ponen intensas. Los secretos familiares, las traiciones y las mentiras se entrelazan en una trama que te mantendrá al borde del asiento. Y por supuesto, la historia de amor entre Miran y Reyyan es un autocopyright ticodramu superíndice 3N que te hará sufrir, pero también copyright N te hará creer en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Erkay, Amor y Venganza es una serie que te atrapa desde el primer capítulo con su trama llena de intriga, pasión superíndice 3N y traición superíndice 3N. La historia de amor entre Miran y Reyyan es un torbellino de emociones que te hace sufrir, pero también copyright N te hace creer en la posibilidad de un amor verdadero que puede superar cualquier obstáculo. Miran Aslan Bey, interpretado por Agnanzu, es un hombre atormentado por el pasado que busca vengar la muerte de sus padres. Su corazón superíndice 3N es lleno de odio y rencor, y su único objetivo es destruir a la familia Sadoglu. Pero sus planes se complican cuando conoce a Reyyan, una joven inocente y bondadosa que despierta en con diéresis copyright L sentimientos que nunca antes había experimentado. Reyyan Sadoglu, interpretada por Ebru Şahin, es una joven más menos adora y romántica que vive ajena a los oscuros secretos de su familia. Su encuentro con Miran cambia su vida para siempre, y se ve obligada a enfrentarse a una verdad que la destroza por dentro. A pesar del dolor y el sufrimiento, Reyyan nunca pierde la esperanza en el amor y lucha por construir un futuro junto a Miran. La serie explora temas como la venganza, el perdu superíndice 3N, el honor y la familia. Los secretos del pasado de ambas familias se revelan poco a poco, desenterrando heridas que parecen cicatrizadas.
Las traiciones, las mentiras y las manipulaciones son constantes, y la lucha por el poder y el control se intensifica a medida que avanza la trama. Erkai, Amor y Venganza es una serie visualmente impresionante con paisajes espectaculares de la región Superíndice 3N de Mardin, en Turquía. La arquitectura, la cultura y las tradiciones locales se reflejan en cada detalle de la serie. La banda sonora es emotiva y envolvente y las actuaciones son convincentes y apasionadas. La serie fue un con diéresis copyright sito en Turquía y en muchos otros pauses, y consolidó Superíndice 3 la carrera de Aknagzu y Ebru Şahin como estrellas de la televisión Superíndice 3N turca. No podemos hablar de romances turcos al rojo vivo sin mencionar Süleyman, el Gran Sultan N. Su copyright, que es una serie de con diéresis copyright poca, pero el romance entre Süleyman y Hürrem es simplemente legendario. Hürrem, una esclava que se convierte en la esposa Mundese poderosa del Sultan N, es un personaje fascinante que desafió a las convenciones de la con diéresis copyright poca. Su amor por Süleyman es incondicional, pero también copyright N es ambiciosa y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger a su familia y su poder. Esta serie es un espectáculo visual con vestuarios impresionantes, escenarios grandiosos y una trama llena de intrigas palaciegas y pasiones desbordadas. Además, la música es simplemente espectacular. Süleyman, el Gran Sultan N es una serie que te transporta a la corte otomana del siglo XVI, donde las intrigas palaciegas, las luchas por el poder y las pasiones desbordadas son el pan de cada día. La historia de amor entre Süleyman y Hürrem es el eje central de la serie, pero también copyright N se exploran otros temas como la política, la religión Superíndice 3N y la guerra. Süleyman, interpretado por Ali Tergenk, es un sultán N poderoso y carismático que gobierna el Imperio Otomano con mano de hierro. Su reinado es conocido como la Edad de Oro del Imperio, y su figura es venerada y temida por igual. Pero detrás de la imagen del sultán N invencible se esconde un hombre sensible y apasionado que se enamora perdidamente de una esclava. Hürrem Sultan, interpretada por Mary Muzerli y posteriormente por Bayde Persin, es un personaje fascinante y complejo que desafió a las convenciones de la con diéresis copyright poca. Nacida en Ucrania, es capturada y vendida como esclava a la copyright N del Sultan N. Pero su inteligencia, su belleza y su ambición Superíndice 3N la convierten en la favorita de Süleyman, quien la libera y la convierte en su esposa. Hürrem se convierte en una figura poderosa e influyente en la corte otomana, desafiando a las otras concubinas y a los visires. La serie muestra la evolución Superíndice 3N de la relación Superíndice 3N entre Süleyman y Hürrem, desde el enamoramiento inicial hasta el amor profundo y duradero. Su pasión Superíndice 3N es intensa y turbulenta, y su relación Superíndice 3N se ve constantemente amenazada por las intrigas palaciegas y las ambiciones de otros personajes. Süleyman, el Gran Sultan N es una serie visualmente espectacular, con vestuarios lujosos, escenarios grandiosos y una puesta en escena impecable. La música es emotiva y evocadora, y las actuaciones son convincentes y apasionadas. La serie fue un con diéresis copyright sito mundial, siendo emitida en Mundese de 70 pauses y generando un gran impacto cultural. Y para finalizar con broche de oro, quiero recomendarles una serie que me tiene completamente enganchada en este momento, Yark. Esta serie combina elementos de thriller, drama legal y, por supuesto, romance. Ilgaz y Ceylin son dos abogados con ideales muy diferentes que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato. A medida que investigan, descubren secretos oscuros y se enfrentan a peligros inimaginables. Pero también copyright N descubren una atracción Superíndice 3N irresistible el uno por el otro. Esta serie es inteligente, adictiva y te mantiene en vilo desde el principio hasta el final. Y el romance entre Ilgaz y Ceylin es un autocopyrightico fuego lento que te hará suspirar. Yark es una serie que te atrapa con su ritmo trepidante, su trama compleja y sus personajes bien definidos. La combinación Superíndice 3N de thriller, drama legal y romance la convierte en una serie adictiva que te mantiene en vilo desde el principio hasta el final. Ilgaz Kaya, interpretado por Kaan Urgankolu, es un fiscal recto y honesto que cree en la justicia y en la ley. Su vida se rige por las normas y los principios morales, y su objetivo es hacer cumplir la ley a toda costa. Ceylin Erguvan, interpretada por Pınar Deniz, es una abogada rebelde e impulsiva que no tiene miedo de romper las reglas para defender a sus clientes. Su vida es Superíndice 3 y desordenada, y su objetivo es encontrar la verdad, aunque tenga que saltarse algunos procedimientos.
Ilgaz y Ceylin son polos opuestos, pero se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que cambiará sus vidas para siempre. A medida que investigan, descubren secretos oscuros y se enfrentan a peligros inimaginables. Pero también Copyright N descubren una atracción superíndice 3N irresistible el uno por el otro. El romance entre Ilgaz y Ceylin es un fuego lento que se va intensificando a medida que avanzan los capítulos. Su química es palpable y su relación superíndice 3N se basa en la confianza, el respeto y la admiración superíndice 3N mutua. Yark es una serie que te hace reflexionar sobre la justicia, la moralidad y la verdad. Los casos que se presentan son complejos y desafiantes, y los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles. La serie también Copyright N explora temas como la familia, la amistad y la lealtad. La serie ha sido un con diéresis copyright sito en Turquía y ha ganado numerosos premios. Las actuaciones de Kaan Urgankolu y Pınar Deniz han sido elogiadas por la crítica, y la serie ha sido renovada para una segunda temporada. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunos de los romances mundes apasionantes y dramáticos de la televisión superíndice 3N turca. Recuerden que estas son solo algunas sugerencias, hay muchas otras series maravillosas esperando a ser descubiertas. En resumen, hoy hemos hablado de amores imposibles, de venganzas que se convierten en pasión superíndice 3N, de contratos que se transforman en verdaderas historias de amor y de personajes femeninos fuertes y decididos que luchan por lo que quieren. Hemos explorado el lado dramático y romántico de las series turcas, y espero que les haya picado la curiosidad para ver o volver a ver alguna de estas joyitas. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que compartan conmigo su pasión superíndice 3N por las series turcas. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Cuál es su romance turco favorito? ¿Qué copyright serie me recomendarían ver? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Además de ese, si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en compartirla. Y antes de despedirme, recuerden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo con ese romance, drama y pasión superíndice 3N turca. Besos y abrazos.